Buenos días, vamos a continuar con clase de contabilidad y vamos a empezar con tema nuevo. Vamos a ver la clasificación de las empresas. Ya sabemos que es una empresa, entonces vamos a ver la clasificación. Van a colocar como título clasificación de, las empresas. ¿Listo? Entonces vamos a escribir punto aparte. Las empresas se pueden clasificar de la siguiente manera. Dos puntos. Entonces vamos a colocar un guión, un punto, un asterisco. Entonces, ese según tiene tilde, según su actividad económica. Abajo, en otro asterisco, según su tamaño. Siguiente, según su número de propietarios. Siguiente, según su función social. Ya las vamos a ver todas. ¿Listo? Vamos a iniciar. Entonces, ¿qué quiere decir esto, amores? Las empresas se pueden clasificar en estos grupos. Actividad económica, según su tamaño, según su número de propietarios y según su función social, entre otras maneras, pero estas son las 4 que vamos a ver. 4. Actividad económica, tamaño, según su número de propietarios y según su función social. Entonces, lo que vamos a hacer es colocar como subtítulo según su actividad económica. Entonces, según su actividad económica. Dos puntos. Acuérdense que ese económica lleva tilde. Entonces, esta actividad económica se divide en tres. Son tres sectores. Sector primario, sector secundario y sector terciario. Son tres. Entonces vamos a iniciar con el sector primario. Entonces van a colocar como subtítulo en rojito, sector primario, dos puntos. Estas empresas crean la utilidad de los bienes, al obtener los recursos de la naturaleza. Entonces, este sector, las empresas de este sector trabajan con recursos de la naturaleza. ¿Cómo cuáles? Entonces ya los vamos a ver cuáles son. Vamos a colocar acá ejemplo. Entonces, trabajamos con
Las empresas agrícolas, ganaderas, ¿qué será ganaderas? Pesqueras, siguiente, mineras, entre otras, o sea, hay muchos más. Las agrícolas, las granjas, ganaderas, entonces todo lo que tiene que ver con el ganado, con la leche, con la mantequilla, todo lo que tiene que ver con el ganado, pesqueras, ¿cuáles serán las pesqueras? Las de peces, mineras, estas comprenden la explotación de minerales, como el hierro, el carbón, el oro. Estas después las vamos a ver con calma. ¿Listo? Entonces, el sector primario trabaja con los recursos de la naturaleza. ¿Listo? Vamos a ver el siguiente sector, que sería el secundario. Dos puntos. Entonces, vamos a colocar centra su actividad productiva al transformar físicamente unos bienes, en otros más útiles, ese más tiene tilde, más útiles tiene tilde en la U, para su uso. Entonces, ejemplo, ¿qué quiere decir este sector? Entonces, las empresas del sector secundario, como bien lo decimos acá, se encarga de transformar, son las que transforman unos bienes en otros. Entonces ya vamos a ver cómo cuáles pueden ser. Entonces, por ejemplo, las empresas de construcción. ¿Cuál otra? Aparte de la construcción, la textil. ¿Por qué? Porque estas empresas toman bienes que son los bienes, ya lo hemos visto, son elementos físicos tangibles, toman bienes y los transforman para crear cosas. Por ejemplo, en la textil, cogen la lana es un bien, y forman ropa, camisetas, pantalones. Entonces, esas empresas se encargan de coger bienes, cosas físicas y transformarlas. ¿Listo? Ya después vamos a ver los ejemplos. En la siguiente. Entonces, ya vimos el sector primario, sector secundario, ¿y cuál seguirá? Sector terciario. Van a colocar ahí, por favor. Dos puntos. Entonces, estas empresas se centran en actividades, como, dos puntos, y las vamos a escribir como.
Entonces, de transporte, de turismo, comerciales, de asesoría. Después las vamos a ver una por una. Entonces, el sector terciario básicamente se encarga de prestar servicios. Son las que prestan servicios. Eso ya lo vimos nosotros, lo de servicios. Entonces, ya saben que las que prestan servicios son, por ejemplo, las de servicios pueden ser de un profesional, de un peluquero, de un doctor, de transporte, de un conductor, comerciales, de asesoría, de profesión. Entonces, estas empresas se centran en prestar un servicio. Ya después vamos a verlas. ¿Listo? Entonces, la primera clasificación es de la actividad económica. ¿Cuáles vimos en la actividad económica? Esa se divide en ¿cuántas? En 3. Se divide en el sector primario, sector secundario y sector terciario. El primario trabaja ¿con qué? Con los recursos de la naturaleza. El secundario trabaja con bienes, lo transforma bienes. Y el terciario prácticamente trabaja ¿qué? Con servicios. Listo, después los vamos a ver. Entonces ya vimos la primera manera, que es la actividad económica. Entonces voy a dar acá unos ejemplos antes de continuar con la clasificación. Entonces podemos hacer acá un cuadrito pequeño y vamos a colocar sector primario, secundario y terciario. Entonces yo voy a darles algunos ejemplos para que se guíen, porque después vamos a hacer una actividad. Entonces en el primario dijimos que trabajan con las cosas de la naturaleza. Entonces, aparte de las que les di, que puede ser la apicultura, la pesca, ¿qué otro? Los que trabajan con lo florestal, las flores. Todo esto viene ¿de dónde? De la naturaleza. Secundario. Entonces dijimos que eran los que transformaban bienes, que estaba la textil y estaba la de construcción. Pero también acá está la de los alimentos, porque ellos transforman una papa y hacen un caldo con varios elementos. ¿Qué otro? Los autos, esto también entra acá, los carros, porque todo esto transforman todos estos metales y forman una sola cosa. ¿Qué otra cosa puede ser? Las artesanías. Estos son ejemplos, ¿listo? Que pueden ser parte de cada sector. En el terciario hablamos de transporte. Entonces, ¿qué está en el transporte? Cuando hablamos de transporte, podemos hablar, digamos, acá en Bogotá, esas empresas que se encargan de, bueno, los taxis, puede ser, están entre el transporte, pero no olviden, o sea, no olviden que acá se llama transporte. Está el taxi, pero se llama transporte. Ya se sabe que va incluido acá. ¿Qué otro? Los comerciales, o sea, las tiendas, los restaurantes. ¿Qué otro? ¿Cuál pueden ser los servicios? Los bancos. ¿Qué otros? Las aseguradoras. ¿Qué otro? La educación. Estos son servicios, esto ya lo hemos visto en clase. ¿Listo? Entonces van a anotar estos ejemplos, por favor, para poder continuar. Ya después de esto vamos a continuar con la segunda clasificación. Dijimos que se clasificaba en 4. En económica, en tamaño. Entonces la siguiente que vamos a ver es, van a colocar ahí un puntico, según su tamaño.
2 puntos. Entonces, vamos a colocar como subtítulo grandes empresas. Dos puntos. Entonces, estas empresas manejan grandes capitales y tienen instalaciones propias. Generalmente tienen más de, van a colocar en rojo para que no se les olvide porque esto es importante, 250 empleados. Ejemplo, ¿cuáles serían las empresas grandes que tenemos en Bogotá? Por ejemplo, El Éxito. Esa es una empresa grande. ¿Qué otra puede ser que tengamos? Grande también puede ser Coca-Cola. Entonces, aquí en este grupo entran las empresas que tienen más de 250 empleados. ¿Listo? Después de estas grandes empresas, siguen las medianas empresas. 2 puntos. Y van a colocar, son las que poseen capitales. Nosotros ya sabemos que es un capital de una empresa. Capitales, coma, egresos. Egresos es lo que entra. Lo que sale, perdón. Egresos es lo que sale. Y un número de trabajadores limitados. Entonces, van a colocar con rojo. Bueno, van a colocar no exceden, exceden se escribe con X y con C, no exceden a 100 trabajadores. ¿Listo? Entonces acá entran todas estas empresas que no excede a 100 trabajadores. ¿Listo? ¿Cuáles pueden ser? Entonces, ejemplo, van a colocar empresa de movilidad Bogotá. Esas pues yo las averigüé en internet. ¿Listo? Otra puede ser empresa asociativa de trabajo. ¿Listo? Y el siguiente que vamos a ver son las pequeñas empresas. Pequeñas empresas, 2 puntos. Van a colocar acá.
Estas empresas no exceden, ya les dije cómo se escribe con X y C, no exceden los 20, van a colocar en rojo para que no se les olvide, trabajadores y poseen ingresos es lo que entra, ahora sí, y poseen ingresos muy reducidos, o sea, muy poquitos. ¿Listo? Entonces, van a colocar aparte. Bueno, antes de que escriban, me van a poner acá cuidado, por favor, para que no nos vayamos a confundir. Las de tamaño grande, ya sabemos que cuando se clasifican por tamaño hay 3 tamaños: la grande, la mediana y la pequeña. Entonces, ya sabemos nosotros que la grande tiene más o menos más de 250 empleados, la mediana 100 empleados, no excede los 100 empleados, y la pequeña no excede los 20 empleados. Esta tiene ingresos reducidos, o sea, tiene muy poquitos ingresos. La mediana, más o menos, o sea, ni tanto, pero tampoco tan poquito como la de la pequeña empresa. Entonces, más o menos ingresos. Y la grande sí tiene muchos ingresos. ¿Listo? Quiero que tengan, por favor, esto en cuenta, porque esto es importante porque lo vamos a utilizar después. Entonces, acuérdese, las empresas que se clasifican según el tamaño están entre grande, mediana y pequeña. Hay más, también se puede clasificar en más, en la microempresa, en la PYME, pero eso todavía no lo vamos a ver. Entonces vamos a ver grande, mediana y pequeña empresa. ¿Listo? Y hacemos un recorderis. En la actividad económica, cuando hablamos de la actividad económica, también hay 3 sectores: sector primario, sector secundario y sector terciario. ¿Listo? Entonces, me van a poner cuidado. Estas empresas, las grandes, son más fáciles de identificar. Estas, pues a nosotros nos queda muy difícil identificar. Estas las podemos identificar más o menos. Digamos, si las sacamos de internet nos queda fácil, pero si las vemos, digamos, a simple vista es más difícil. Estas de pequeñas pueden ser fundaciones, pueden ser corporaciones, pueden ser, digamos, una empresa de postres, una empresa de fajas, que son pequeñas, ¿sí? Esta de mediana, pues como ya les di el ejemplo, pueden ser las empresas de movilidad, las empresas de trabajo. Estas dos son difíciles de, digamos, de identificar, pero lo importante es que las tengan claras. ¿Listo? Continuamos con la clasificación de empresas. Entonces, ya vimos la de actividad económica y la de tamaño. Ahora vamos a ver según número de propietarios. Entonces, van a colocar como subtítulo según número de propietarios. Entonces, vamos a ver 2. Hay más, pero vamos a ver solamente 2. Vamos a ver la primera, que es la unipersonal. Unipersonal. ¿Qué querrá decir? Único. Entonces, van a colocar punto aparte. Están, tilde en la A, conformadas por un único tiene tilde, por un único propietario, coma, quien estará, ese estará tiene tilde, en la última A, estará facultado
para contratar a otras personas con el ánimo de desarrollar su actividad económica. Entonces, como lo dice, esta empresa es de una sola persona. Nosotros ya habíamos visto la de sociedades, que era la de socios, ¿se acuerdan? Ya habíamos visto lo de socios. Pues esta solamente la constituye una sola persona, la crea una sola persona. Obviamente ella puede contratar más personas, pero solamente la constituye una persona. ¿Listo? Quiero que lo tengan, por favor, claro, para que no se me vayan a confundir. ¿Listo? Y la siguiente que vamos a ver es la que ya habíamos visto antes, que es la de, para colocar otro puntico, sociedades como subtítulo, 2 puntos, y vamos a escribir. Estas empresas son constituidas acuérdense por favor acá, por 2 o más personas llamados socios, y todos son responsables de la empresa. Entonces, esto ya lo habíamos visto, amores. ¿Se acuerdan? Cuando hablamos acá de Juanito, Pepito y Sultanito, que todos daban una partecita para constituir, pues acá todos dan una partecita para constituir la empresa. ¿Listo? Entonces, esas son según números de propietarios. Esas se dividen en 2. La unipersonal y la de sociedades. Y la última que vamos a ver es según, esta también es fácil, su función social. Entonces, van a colocar como subtítulo en esta también, vamos a, bueno, hay varias, pero vamos a ver 2. ¿Listo? Sin ánimo de lucro, que eso yo ya lo he dicho, yo ya se los he dicho en clase, con ánimo de lucro y sin ánimo de lucro. Entonces vamos a ver la primera, con ánimo de lucro. Con ánimo de lucro. Yo ya les había explicado esto en clase. ¿Listo? Entonces, vamos a colocar, se constituye la empresa con el propósito tiene tilde, propósito, de explotar y ganar utilidades. ¿Qué quiere decir, amores? Cuando las empresas tienen ánimo de lucro, o sea, son con ánimo de lucro, quiere decir que ellas están interesadas en ganar ¿qué? Dinero, beneficios. ¿Listo? Que la mayoría de empresas es así. Uno crea una empresa porque uno necesita ganar
dinero, ganar utilidades, ganar beneficios. Entonces, esta es la primera parte de la función social, con ánimo de lucro, que es obtener dinero o beneficios. ¿Listo? Y la segunda es lo contrario. La segunda que vamos a ver es sin ánimo, que será sin ánimo de lucro. O sea, si con ánimo de lucro es ganar, ¿cómo será sin ánimo de lucro? Entonces, van a colocar aparentemente, son empresas que tienen la intención, de servir, de servir o aportar a la comunidad. Los rige el factor social de ayuda y apoyo a la sociedad. Entonces, estas empresas sin ánimo de lucro son lugares donde, pues aparentemente, no les interesa ganar dinero. No les interesa. No quieren ganar dinero ni obtener beneficios. Entonces, no quieren ganar dinero, no beneficios. ¿Listo? Entonces, ¿como cuáles pueden ser estas sin ánimo de lucro? ¿Cuáles serán los lugares donde digamos, prestan ayuda a la comunidad, pero no les pagan? Por ejemplo, van a colocar ahí, ejemplo, las fundaciones. Las fundaciones. Este es el claro ejemplo. Ustedes se han visto, hay fundaciones para la niñez, los clubes deportivos. Esto también, hay clubes deportivos que son sin ánimo de lucro, o sea que les enseñan, les hacen deporte y todas estas cosas y no les cobran. ¿Listo? Van a copiar, por favor, esos dos ejemplos. Y van a tener claro, voy a acá escribir, sin ánimo de lucro y con ánimo de lucro. Ustedes ya han escuchado esto porque ya lo hemos visto en clase. Entonces, quiero que vean acá, por favor. Estas de sin ánimo no les interesa ganar dinero y no les interesa ganar beneficios. Pero con ánimo sí tienen unos intereses monetarios y sí les interesa obtener cualquier tipo de beneficios, de recursos, de, bueno, infinidad de cosas. ¿Listo? Entonces, por favor, van a copiar esto para que no se les vaya a olvidar. Y lo que vamos a hacer, ya para finalizar, es dejar la tareita. Y la tarea va a estar muy, muy fácil. Vamos a colocar homework. First point, primer punto. Y vamos van a ponerme cuidado. Vamos a hacer un ejemplo, 2 ejemplos hagamos, de cada clasificación de empresa. Entonces, vamos a hacer 2 ejemplos de actividad económica. Van a ponerme cuidado porque si no lo van a hacer mal. Entonces, ya sabemos que se dividen en 4 grupos. En
la clasificación en actividad económica, es el primero que vimos. ¿Cuál es el segundo que vimos? Según el tamaño. ¿Cuál fue el otro que vimos? Propietarios. ¿Cuál fue el otro que vimos? Y su función social. Entonces, de cada uno vimos varias cosas, ¿cierto? De la actividad económica vimos los sectores. Entonces, vimos el sector primario, sector secundario y sector terciario. Entonces, vamos a hacer 2 ejemplos de cada sector. ¿Listo? En tamaño. ¿Qué vimos en tamaño? Ah, las grandes empresas. ¿Cuáles otras? Las medianas. ¿Cuál otra? La pequeña. Y vamos a buscar 2 empresas grandes, 2 medianas y 2 pequeñas. Muy bien. En propietarios, ¿qué vimos nosotros según el número de propietarios? Ah, vimos la unipersonal, que es ¿de quién? Ah, de un solo dueño. Y vimos la de sociedades. ¿Qué son por qué? ¿Quién conforma la de sociedades? Ah, se conforma por más de ¿cuántos socios? Ah, más de 2 socios. Listo. Entonces vamos a hacer 2 ejemplos. Vamos a hacer 2 ejemplos de unipersonal y 2 ejemplos de sociedades. Y función social, con ánimo de lucro y sin ánimo de lucro. Entonces vamos a buscar 2 ejemplos de cada uno. 2 con ánimo de lucro y 2 sin ánimo de lucro. Yo les voy a solucionar acá, les voy a dar un ejemplo para que ustedes se guíen, pero no los valgo. No voy a valer estos ejemplos que les voy a dar. ¿Claro? Entonces, en sector primario, yo voy a dar un ejemplo, 2 ejemplos de sector primario. El primario, ¿qué escribimos? Ah, son los que trabajan ¿con qué? Con recursos de la naturaleza, muy bien. Entonces, yo voy a dar mis 2 ejemplos. Mis ejemplos van a ser empresas que trabajen ¿con qué? Con el agua, con el petróleo. Listo, ahí están mis 2 ejemplos. De la secundaria van a poner 2 ejemplos. Dijimos que el secundario era lo que convertía unos bienes en otros, la transformación de bienes. Dijimos que era la construcción, los textiles. Bueno, yo voy a poner acá un ejemplo, los alimentos. Ustedes tienen que buscar en internet. ¿Listo? O preguntarle a papá y mamá. En el terciario, dijimos que eran los de servicio. Yo ya les dije, transporte, barcos, comercios. Mire, les voy a dar más. Les voy a dar salud, hoteles, entretenimiento, los de comunicación. Ahí les doy hartísimos. Servicios, en fin. Tamaño. Grandes empresas, 2 ejemplos. Yo ya se las di. Éxito, Coca-Cola, pero hay más. McDonald's, Burger King, en fin. Medianas empresas, yo ya les di, empresa de movilidad, empresa asociativa de trabajo, hay más, hay una que se llama Solidaridad Bogotá, bueno, ustedes van a buscarlas. De pequeña empresa, pueden ser pequeños negocios, estas no los van a buscar en internet porque de pronto no los encuentran. En una pequeña empresa, voy a ponerla acá, es una empresa allí de donde yo compro las tortas de cumpleaños y la empresa se llama Postres y Tortas Marianita. ¿Listo? Ahora van a sacar de internet un ejemplo de una empresa unipersonal. Unipersonal. Y un ejemplo y 2 ejemplos de sociedades. Por ejemplo, Bimbo. Por ejemplo, Avianca. Por ejemplo, Tienda de Uno. ¿Listo? Y vamos a buscar ejemplos de ánimo de lucro y sin ánimo de lucro. Ya les había dicho, sin ánimo de lucro, fundaciones. Van a buscar 2 fundaciones. O 2 clubes deportivos. O el UNICEF. Bueno, ustedes tienen ahí la oportunidad de buscar. ¿Listo? Y con ánimo de lucro, pues 2 empresas que busquen ganar dinero, que eso ya la sabemos. Apple, ¿qué otra? CAFAM, Colsubsidio, bueno, son empresas que buscan ¿qué? Generar dinero. ¿Listo? Entonces les queda esto de tarea, amores. Cualquier cosa que no entiendan, por favor, me hacen llegar con la profe Aura. Y muchas gracias.